Las palabras soeces del sargento primero de arma eran afiladas como un cuchillo, y la cantina se sumió en un silencio asfixiante. Sin embargo, en el instante en que la oficial, que se había mantenido imperturbable hasta el final, reveló con calma su hombro, la atmósfera se invirtió por completo. Frente a esa solitaria estrella, no fue el orgullo lo que se derrumbó, sino todo lo que un soldado había construido con 30 años de honor. Oye, tú, ¿crees que el ejército es un chiste? La voz del sargento primero de arma Ramiro Vargas Ortiz retumbó, y el sonido del vaso de tequila al ser azotado contra la mesa pareció una explosión. La onda expansiva heló la sangre de los otros 4 sargentos primeros sentados a la mesa, quienes disfrutaban del menú especial en la cantina La Victoria, un establecimiento concurrido en la colonia Polanco de la Ciudad de México. A sus 50 y tantos años, su rostro, tan endurecido como las huellas del tiempo, estaba rojo de ira, y las venas de su cuello corto y grueso palpitaban con furia. Su mirada estaba clavada en 2 militares que acababan de entrar por la puerta, o más precisamente, se concentraba en el joven que ofrecía un saludo. Uno era un sargento segundo recién egresado, cuya inexperiencia era evidente. A su lado, de pie, se encontraba una oficial de 20 y tantos años con un carisma que acaparaba la atención. Al percibir la inmensa furia del sargento primero, el joven sargento segundo, como buen novato, se cuadró con nerviosismo y levantó el brazo con un grito enérgico. Era el sargento segundo Damián Castillo Soto, del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Mi sargento primero, buenas tardes. El saludo de Damián Castillo fue impecable. El problema era la oficial a su lado. Ataviada con un uniforme de gala pulcramente ajustado, irradiaba una fuerte presencia de autoridad sin necesidad de condecoraciones llamativas ni accesorios. Sin embargo, en contraste con esa imponente presencia, permanecía en silencio, sin ofrecer saludo alguno. A los ojos de Ramiro Vargas, esto era una falta de respeto inaceptable. Él era un experto entre expertos, con casi 30 años de servicio en la unidad, habiendo superado todo tipo de adversidades, y era conocido como un tigre en lo que respecta a la etiqueta y la disciplina. En particular, llevaba años pensando que la falta de rigor de los nuevos reclutas era un problema grave. Su irritación estalló, no como un simple regaño, sino como un grito contra el desmoronamiento de todos los principios en los que creía. ¿Acaso no me oyes? ¿Crees que esto es la fiesta de graduación de tus amigos? El soldado a tu lado acaba de llegar y saluda como debe ser. ¿Y tú qué? ¿Crees que soy un don nadie? ¿Que esta institución es un juego? Los otros suboficiales se quedaron atónitos. Ismael Guerrero, sargento primero de otra unidad, le tocó el hombro con cautela. Ramiro, cálmate primero y salgamos un momento. ¿Qué es todo este escándalo? ¿Escándalo, Ismael? ¿Ves esta falta de respeto y todavía lo llamas escándalo? No importa cuánto cambien los tiempos o cómo evolucione la cultura militar, un oficial es un oficial. Verla pasearse con ese uniforme sin cumplir con lo más básico me hierve la sangre. Por eso digo que las niñatas no deberían ser oficiales. Las palabras de Ramiro Vargas estaban cruzando una línea muy peligrosa. En particular, la declaración de que las niñatas no deberían ser oficiales revelaba su obstinación anticuada. Él suponía que la oficial sería una capitán primero o quizá una mayor. Aún así, para él era imperdonable que se comportara de manera tan irrespetuosa con suboficiales de mayor edad y rango. No hay disciplina. No la hay. Esa insignia que llevas en el pecho, ¿es solo un adorno para ti? Salúdame correctamente ahora mismo. Y pon en ese saludo todo el espíritu de un oficial. Las miradas de todos los presentes en el local se concentraron en ellos. Desde la cocina, hasta el chef que manejaba el fuego salió para espiar por la ventanilla. El grito de Ramiro Vargas dominó el lugar. Damián Castillo se quedó paralizado por el miedo, sus ojos temblaban de pánico. Aunque no era su primera asignación como miembro del Cuerpo de Fuerzas Especiales, era la primera vez que se enfrentaba a una situación tan imprevista en un encuentro privado. En medio de la tensión pública, la general Xaviera Montalvo Ríos se movió con calma. A pesar de su juventud, no había el menor atisbo de vacilación en su rostro. Era como una roca en medio de una ventisca, serena y sólida. Su mirada era increíblemente penetrante, pero no parecía de enojo, sino de una profunda desilusión. Fijó su vista directamente en el sargento primero Vargas. Él se sobresaltó por un instante ante su mirada, pero su ira inflexible la suprimió. ¿Qué me ves? ¿No vas a saludar? ¿Te parezco un payaso? Xaviera Montalvo levantó la barbilla. Y entonces, en un instante en que el público contuvo la respiración, sus labios se abrieron. Su voz, a diferencia de los gritos de Vargas, era suave y tranquila.
pero más pesada y afilada que cualquier hoja de acero. Sargento primero. La primera palabra que salió de su boca fue respetuosa, pero contenía un matiz de ironía. No. Sargento primero Ramiro Vargas Ortiz. Xaviera hizo una pausa. No pasó por alto que su interlocutor se quedó helado de sorpresa al darse cuenta de que ella sabía su nombre completo. Dio medio paso hacia adelante, y ese ligero movimiento no fue una acción ordinaria, sino que desplegó una presencia abrumadora que pareció dominar toda la cantina. Giró ligeramente la vista hacia el sargento segundo Castillo y le dio una orden concisa. Sargento Castillo, salga del edificio y espere. Pero Damián Castillo dudó. Le preocupaba que, siendo el subalterno, no podía simplemente abandonar la situación. Un oficial no cuestiona una orden. El tono de Xaviera estaba impregnado de severidad. Damián Castillo titubeó un momento más antes de salir apresuradamente del restaurante. Cuando desapareció, Xaviera volvió a mirar fijamente a Ramiro Vargas. Los otros suboficiales observaban la disputa con una mezcla de curiosidad e interés por lo que le sucedería a su colega. Es posible que mi identidad le resulte desconocida, pero usted acaba de humillar públicamente, frente a toda esta gente, a un subalterno que cumple con su deber sagrado a la nación, y al hacerlo, ha arrojado al lodo con sus propias manos la brillante insignia de sargento primero. El rostro de Ramiro Vargas pasó de la ira a una palidez cenicienta. ¿Quién era esta mujer? ¿Una mayor? ¿Una teniente coronel? ¿Cómo se atrevía a desafiar de esa manera al pináculo de los suboficiales? ¿Quién te crees que eres para sermonearme? ¿Estás loca? Respeta a tus superiores. La disciplina militar está podrida por gente como tú. Voy a informar de inmediato a mi general de división para que te sancionen. Ramiro Vargas la amenazó con un gruñido salvaje. Los sargentos a su alrededor, presintiendo que la situación se estaba volviendo grave, observaban en silencio. Nunca en sus vidas habían visto a un oficial enfrentarse tan audazmente al más alto rango de los suboficiales. Muy lentamente, Xaviera Montalvo levantó su brazo derecho y llevó la mano a su hombro. Sus ojos no dejaron de mirar fijamente a los de Vargas. Me parece que, por una cuestión de procedimiento, soy yo quien debería informar primero. Y entonces, golpeó suavemente la insignia de su rango en el hombro, bajo la brillante luz del sol, sobre la hombrera de su impecable uniforme, solitaria y resplandeciente, brillaba una única estrella plateada. Era el símbolo de un general, cuyo brillo se realzaba aún más por su juventud. Era la general brigadier Xaviera Montalvo Ríos, la comandante más joven del Cuerpo de Fuerzas Especiales. El aire en la cantina se volvió pesado en un instante. El rostro de Ramiro Vargas se tornó blanco como el papel. Aunque un sargento primero de arma es solo un subordinado ante un general, en la práctica, ostenta un poder casi equivalente al de un segundo al mando en la Secretaría de la Defensa. Y él acababa de espetarle a esa general con una estrella que si creía que el ejército era un chiste y que las mujeres no deberían estar en él. Sus compañeros se quedaron congelados, sin poder hacer más que mover los ojos. Ismael Guerrero se cubrió la cara con ambas manos. Esta grave situación iba mucho más allá de una simple riña de borrachos. Era un incidente mayúsculo que podría convertirse en un enorme caso de insubordinación y sacudir las entrañas del ejército. La general Montalvo acercó la insignia de su hombro al rostro de Ramiro Vargas. Luego, le asestó el golpe final en silencio. Sus palabras se clavaron en la mente de Vargas como un relámpago. Sargento primero, estoy aquí precisamente porque sé que nuestro ejército no es un juego. Sí, como usted dice, considera que mi falta de saludo fue una indisciplina. Reevalúe la situación ahora que conoce mi rango. Además, si usted, sargento primero Ramiro Vargas Ortiz del Cuerpo de Fuerzas Especiales, no puede ofrecer una explicación razonable de por qué me humilló públicamente, a mí, una subordinada, frente a sargentos de otras unidades, entonces se enfrentará a una responsabilidad tan pesada como la vida militar y el honor al que ha dedicado toda su vida. La general cerró la boca con firmeza. Solo un silencio sepulcral respondió a su advertencia. Xaviera Montalvo se dio la vuelta bruscamente y desapareció por la puerta. Tan pronto como la puerta se cerró, el rostro de Ramiro Vargas se contrajo en una mueca horrible de desesperación, miedo y una profunda humillación. Mi general, exclamó con voz ronca. En su visión borrosa, no veía los restos de la comida, sino el aterrador precipicio donde sus 30 años de vida militar se hacían añicos. Al salir de la cantina en la colonia Polanco, el sargento segundo Damián Castillo se enfrentó a su pálido reflejo en el cristal de la puerta y dejó escapar un profundo suspiro. Aún no podía procesar si lo que acababa de ocurrir era real.
El grito del sargento primero, la voz gélida de la general Montalvo y la deslumbrante estrella plateada que adornaba su hombro. Apenas habían pasado 5 días desde que comenzó a trabajar bajo las órdenes de la general. Ella acababa de ser nombrada nueva comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales y lo había seleccionado como su asistente personal. Damián, como suboficial, había asumido que ella era simplemente un oficial competente de alto rango, tal vez una coronel. Ni en sus sueños más locos había imaginado que era una general, una figura casi mítica. Armado con la mentalidad de un verdadero soldado, se atormentaba con un sentimiento de culpa abrumador. ¿Fue mi culpa por haberme adelantado con el saludo? ¿O fue mi grave error no informarles de antemano sobre el rango de mi superiora a los sargentos primeros? La puerta de acero se abrió y la general salió bruscamente. Su expresión era gélida, impenetrable. Sargento Castillo. A la orden. Damián se enderezó instintivamente y la saludó con rigidez. Sus ojos delataban una profunda agitación. La comida se pospone. Regresamos a la base de inmediato. Ha surgido un asunto que debemos tratar con el sargento primero. Prepara el procedimiento para informar a los superiores sobre la situación actual. Entendido. Mi general. Rápidamente, la siguió hasta el vehículo. El interior se llenó de un silencio sofocante. Damián no se atrevía a dirigirle la palabra a la general. Solo observaba discretamente su expresión en el espejo retrovisor. Ella miraba el paisaje urbano a través de la ventanilla, pero sus ojos no enfocaban nada. Parecía sumida en una profunda reflexión. Finalmente, la general Montalvo rompió el silencio. Su voz estaba impregnada de una profunda desilusión, muy diferente al tono severo con el que había reprendido a Ramiro Vargas. Sargento, ¿por qué saludó usted primero? Disculpe, me enseñaron que debo saludar siempre a un superior. El sargento primero Vargas no era su comandante directo, pertenecía a otra unidad, y usted se encontraba en una situación no oficial. Además, yo era su superior directa. La organización militar valora la disciplina, pero no exige una obediencia ciega y acrítica. Usted me estaba asistiendo en mis deberes oficiales. Yo no le di ninguna orden de saludar. El sargento segundo Castillo experimentó un momento de profunda confusión. Pero, mi general, había 5 sargentos primeros. Todos ellos son de rango superior y, en la jerarquía militar, el puesto de sargento primero de arma es digno del máximo respeto. Sin embargo, el poder que ostentan se limita a sus propias unidades y tropas. Además, estaban comiendo. No es necesario que la forma de mostrar respeto a un superior que está comiendo sea un saludo formal. El punto clave es que yo, su comandante, no lo saludé. Su prioridad más clara es respetarme y seguir mis órdenes, por encima de hacer una demostración espontánea de disciplina a oficiales de otra unidad. Es más, cuando yo me quedé en silencio sin dar instrucciones, su acción impulsiva podría haber terminado por socavar mi autoridad y ponerme en una posición difícil. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Damián Castillo. Se dio cuenta de que no se trataba de una simple cuestión de etiqueta. La general Xaviera Montalvo había leído toda la situación en ese instante y había puesto a prueba la estructura de mando militar y la jerarquía de las relaciones oficiales. Y él, como un novato, había traspasado esa delicada línea. Lo siento muchísimo, mi general. Fue una grave falta de mi parte. No se preocupe. Lo importante es que aprenda de ahora en adelante. Sin embargo, la acción del sargento primero Vargas es diferente. Abusó de su posición para pisotear la autoestima de un subordinado y, en particular, expresó públicamente una visión prejuiciosa contra las mujeres militares. Esto no es una simple controversia sobre etiqueta, sino un asunto grave directamente relacionado con la moral y la ética de todo el ejército. La voz de la general Montalvo se volvió firme de nuevo. Dejó claro que no tenía la más mínima intención de pasar por alto la conducta de Ramiro Vargas como un error personal. La estrella que brillaba en su hombrera no era un simple rango. Era un símbolo de la institución militar, del deber y de los derechos humanos de todos los soldados que había jurado proteger. Mientras tanto, el interior de la cantina La Victoria era un congelador. Incluso después de que la general Montalvo se fuera, los sargentos primeros permanecieron en un silencio sepulcral. Ramiro Vargas, pálido como un fantasma, estaba sentado a la mesa, sudando a mares. Ismael Guerrero rompió el silencio con cautela. ¿Ramiro de verdad era una general? Pero sí es una veinteañera. Ramiro Vargas murmuró con la cabeza gacha. Yo tampoco la había visto en mi vida. Al parecer es del Cuerpo de Fuerzas Especiales. No de nuestra unidad. Lo oí de pasada a otro sargento primero, pero nunca imaginé que tuviera una estrella. Su voz carecía de toda energía.
Comprendió de inmediato que había cometido el error más fatal de toda su carrera militar. Había lanzado un torrente de insultos, equivalentes a difamación, contra una general, no una simple oficial, en presencia de innumerables testigos. Peor aún, sus insultos contenían comentarios terriblemente sexistas que denigraban a las mujeres militares. Ismael, esto es grave. Si es una general del Cuerpo de Fuerzas Especiales, no dejará pasar esto. ¿No deberíamos ir a confesárselo voluntariamente a nuestro general de división de inmediato? Y si no, al menos al departamento de personal, añadió un colega con nerviosismo. Ramiro Vargas levantó la mirada. La desesperación era evidente en sus ojos. Fue mi culpa. Perdí la cabeza. ¿Crees que si voy a disculparme personalmente con ella, me perdonará? Si voy corriendo a la base, me arrodillo y le ruego. Ramiro, eso solo empeoraría las cosas. Es una general en servicio activo. Es posible que el proceso disciplinario oficial ya haya comenzado. No puedes actuar impulsivamente por las emociones. Tienes que analizar la situación con frialdad. Ismael Guerrero fue extremadamente racional. Por ahora, regresa a tu base. Luego, organiza tus pensamientos con calma. Ramiro Vargas se levantó tambaleándose. La dignidad de militar de carrera que había acumulado con tanto esfuerzo durante 30 años se estaba desmoronando como un espejismo por ese breve arrebato de ira. En su mente, la escalofriante advertencia de la general Montalvo resonaba sin cesar. Esa fría sentencia de que le haría pagar un precio acorde a su rango y reputación. El miedo atroz a que pudiera poner fin al resto de su vida militar hizo que sus piernas pesaran 1 tonelada al salir de la cantina. El cuartel general del Cuerpo de Fuerzas Especiales, enclavado en las profundidades de un complejo militar, parecía completamente aislado del mundo exterior, funcionando únicamente para sus operaciones. En su oficina, la general brigadier Xaviera Montalvo redactaba un documento. Su mirada era firme, sin el menor atisbo de vacilación, pero el contenido de ese informe era un documento crucial que decidiría el destino del sargento primero Ramiro Vargas. El sargento segundo Damián Castillo esperaba frente a la puerta de la oficina, completamente paralizado. La general Montalvo dejó la pluma por un momento y miró por la ventana. Su trayectoria era, en efecto, tan extraordinaria como su insignia de rango. Haber alcanzado el generalato a los 20 años significaba algo más que un talento personal excepcional. Xaviera era un símbolo de aspiración para las mujeres militares y, al mismo tiempo, el blanco de innumerables celos y recelos. Especialmente para los soldados de la vieja escuela como el sargento primero Vargas, atados a las tradiciones del pasado, ella era una espina clavada. Xaviera lo intuyó. La actitud arrogante de Vargas podría haber sido una simple prueba para controlar a sus subordinados. Sin embargo, para una general, sus palabras fueron una provocación absolutamente intolerable, un intento de arrebatar los derechos de un soldado con la excusa de que era mujer. En la organización militar, el mérito debe demostrarse con habilidad y sacrificio. El género o la edad no deben ser el criterio. Esta era la filosofía de la general. Por eso, para defender sus principios, no dudó en enfrentarse directamente a Ramiro Vargas. En ese momento, sonaron unos ligeros golpes en la puerta de la oficina. Mi general, el general de brigada la busca, informó un ayudante que esperaba afuera. La general Montalvo recogió ordenadamente los documentos y se levantó. Entendido, sargento Castillo. Espere aquí. Cuando regrese, revisaré este borrador. Sí, mi general. Damián Castillo tragó saliva, nervioso. Mientras Xaviera se dirigía al despacho del comandante de las Fuerzas Especiales, Ramiro Vargas ya había sido convocado a la oficina de su superior directo y estaba siendo reprendido. El superior, con el rostro pálido, le preguntó a Vargas los detalles de lo sucedido, y él, sudando profusamente, luchaba por defender su postura como podía. Pero la situación ya había superado el punto en que un comandante podía manejarla. Ramiro Vargas salió de la oficina de su superior y subió solo y abatido a una colina en la parte trasera de la base. Se detuvo en un lugar desde donde se podía ver todo el campamento militar. Durante 30 años, había vestido el uniforme, derramado incontables gotas de sudor para construir todo aquello, su refugio. El puesto de sargento primero de arma era para él un valor que trascendía un simple rango. Era el pilar de la unidad, un faro brillante que los jóvenes soldados debían seguir. Se va a desmoronar toda la obra de mi vida por un momento de ira, pensó. En su mente, no dejaban de repetirse la mirada fría de la general Montalvo y sus propias palabras arrogantes y obtusas. Las mujeres no son aptas para el ejército. Se estaba dando cuenta de lo estúpida y anticuada que había sido su bravuconada. Se enfrentó a su propia mezquindad, la de haber ignorado deliberadamente,
a pesar de verlo de cerca, el servicio abnegado de innumerables mujeres militares. Mientras estaba sumido en una profunda angustia, su subalterno, el sargento primero Mateo Rojas, lo contactó urgentemente. Mi sargento primero. Es una emergencia. Acaban de llamar del periódico La Defensa Nacional. Dicen que van a publicar un artículo sobre el enfrentamiento entre un sargento veterano y una general en la cantina de Polanco. Ramiro Vargas casi deja caer el teléfono. No se sabe si alguien de la comandancia lo filtró o si fue un informante, pero los rumores ya inundan la intranet de la base. Se habla de la tiranía de un sargento hacia una joven general y de sus comentarios despectivos hacia las mujeres. El rostro de Vargas se descompuso aún más. Este asunto ya no era una simple sanción disciplinaria. Se estaba convirtiendo en una controversia nacional que no solo mancillaría su propio honor, sino también el prestigio de todas las Fuerzas Armadas. En su pecho, la humillación y el miedo se mezclaron y explotaron. He manchado la reputación de la institución donde enterré mi juventud. Se golpeó el pecho y se desplomó. Solo una pregunta rondaba su mente: ¿hay alguna forma de revertir esta situación? De repente, tuvo una revelación escalofriante. La estrella que adornaba el hombro de la general Montalvo podría no ser el fuego que lo castigaba, sino una guía para corregir el camino torcido que había seguido en su vida. ¿En qué dirección se desarrollaría esta crisis? ¿Pondría el informe de Xaviera punto final al largo historial de servicio de Ramiro Vargas? ¿O se convertiría esta disputa en la chispa que acabaría con las malas prácticas arraigadas en el ejército? En el despacho del comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales, situado en las faldas de una sierra cerca de Temamatla, reinaba siempre el silencio, pero ahora vibraba con una pesada presión, como si se acercara un huracán. Xaviera estaba reunida a solas con el comandante en jefe, el general de brigada Arturo Cienfuegos. El general Cienfuegos era un veterano de unos 50 y tantos años, un hombre taciturno pero de mirada penetrante. En el centro de la mesa reposaba el documento que Xaviera había presentado para su aprobación, sobre el caso de insubordinación del sargento primero Vargas. General Montalvo, he leído el informe. He comprendido perfectamente los hechos. Las medidas que propone me parecen muy razonables. El general Cienfuegos hizo una pausa y exhaló un largo y pesado suspiro. Pero como usted sabe, este no es un asunto que pueda terminar simplemente a nivel disciplinario de la unidad. Ramiro Vargas es una leyenda en sí mismo. Ha servido en esta unidad durante 15 años. Además, su especialidad es insustituible y tiene una enorme influencia. Por si fuera poco, la atención de los medios no es cosa menor. Afuera, están presentando esta situación como una lucha de poder entre una general veinteañera y un veterano sargento de 50 años. Se han enfrentado dos temas polémicos y letales: la pérdida de prestigio de los suboficiales y los prejuicios contra las mujeres militares. La general brigadier Xaviera Montalvo asintió gravemente. Desde el principio, estaba convencida de que este asunto trascendería el nivel disciplinario interno del ejército. Mi general, valoro mucho el esfuerzo y el sacrificio del sargento primero Vargas. Sin embargo, sus palabras fueron una ofensa pública y contenían un prejuicio sexista que sacude los cimientos de nuestra organización militar. Si ocultamos este asunto como un simple incidente, estaremos dando carta blanca a futuras humillaciones similares que puedan sufrir todos los subalternos, especialmente las mujeres soldado. El ejército debe ser equitativo. El respeto entre los rangos militares debe ser bidireccional, y su comportamiento cruzó esa línea. Presenté este informe para restablecer la moral y la disciplina del ejército. Creo que se necesita una acción estricta en este asunto. El general Cienfuegos volvió a admirar su determinación. Era una serenidad y convicción impropias de alguien de 20 años. Su convicción es firme, pero debemos pensar en las repercusiones políticas. Especialmente, debemos evitar que se dañe la imagen del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Tengo la intención de llamar al sargento primero Vargas y hacer que se disculpe ante usted. ¿No podría usted aceptar su disculpa y posponer temporalmente el procesamiento del informe? La propuesta del general Cienfuegos era un compromiso práctico. Ramiro Vargas se disculparía con ella y evitaría una sanción oficial. Xaviera Montalvo guardó un silencio firme. Su mirada no vaciló. Mi general, una disculpa no puede sustituir un registro oficial y una sanción. Si su disculpa es sincera, puedo aceptarla a nivel personal. Pero si suspendo este informe, estaré reduciendo la ofensa que él me infligió a un asunto de sentimientos personales. Quiero dejar claro que este incidente no fue una ofensa contra la general Xaviera Montalvo, sino una afrenta contra todas las mujeres militares y la disciplina del ejército.
Si él realmente se ha dado cuenta de su error y quiere asumir su responsabilidad, considero que el verdadero espíritu militar es asumir esa responsabilidad a través de los procedimientos oficiales. Acepto la disculpa, pero el informe debe seguir su curso como estaba previsto. El general Cienfuegos finalmente asintió. Sabía muy bien lo firme que era la general Montalvo. Persuadirla era casi imposible. De acuerdo. Respetaré su decisión. Primero, entregaré su informe a la superioridad. Pero antes de eso, haré que se reúna extraoficialmente con el sargento Vargas. Independientemente de su juicio oficial, considero importante que, como veterano y subordinada de la misma organización, se tomen un tiempo para considerar las circunstancias del otro. Si puede perdonarlo personalmente o no, es su elección. Pero esa reunión podría ser la clave para resolver este problema. Si se encuentra con el sargento primero Vargas, le pido que lo enfrente con orgullo y dignidad, en nombre del honor del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Él debe ver en usted la esencia de un soldado y el futuro de un ejército en evolución. La general Montalvo se levantó y saludó. A la orden, mi general. Seguiré sus instrucciones. La conversación entre ambos fue más allá de una simple discusión sobre una sanción. Mostró claramente el choque entre las viejas costumbres del ejército y los valores de la nueva generación. El desenlace de este enfrentamiento no solo determinaría el destino de Ramiro Vargas, sino que también sería un punto de inflexión crucial para el rumbo de toda la organización militar. Por orden del general Cienfuegos, se organizó una reunión extraoficial entre la general brigadier Xaviera Montalvo y el sargento primero Ramiro Vargas. El lugar del encuentro fue una tranquila sala de descanso dentro del complejo del Cuerpo de Fuerzas Especiales, lejos de la Ciudad de México y completamente aislada de las miradas externas. Ramiro Vargas se enteró de la reunión por su comandante de compañía. Este le aconsejó que preparara una disculpa por escrito por si acaso, pero Vargas negó con la cabeza. Disculparme con palabras ensayadas sería insultar de nuevo a esa oficial. Debo entender verdaderamente en que me equivoqué, y debo transmitir esa comprensión de manera clara. En sus 30 años de vida militar, nunca había tenido que inclinar la cabeza ante nadie para disculparse. Para él, disculparse era un acto de renuncia a su honor y a su orgullo. Pero ahora se encontraba en un momento crítico en el que debía renunciar a todo eso. No pudo dormir en toda la noche. ¿Por qué se había enfadado tanto en ese momento? ¿Fue simplemente porque ella no lo saludó? No. Fue por el prejuicio profundamente arraigado en su interior de que las mujeres no pueden ser el pilar de la organización militar. Además, sintió que el rango y la presencia abrumadora de esa joven oficial negaban los méritos que él había acumulado durante décadas. He insultado a un talento entregado al ejército por mis propios prejuicios. Esta realización le causó un profundo shock y dolor. Recordó su propia juventud. Recordó que una vez fue un sargento apasionado que quería luchar contra las prácticas irracionales del ejército. Pero con el paso de los años, se había ido convirtiendo gradualmente en parte de las viejas costumbres que él mismo había criticado. A la mañana siguiente, el sargento primero Vargas se vistió pulcramente con su uniforme de gala y se dirigió a la sala de reuniones. Sus pasos eran pesados, pero no con la misma sensación de derrota de ayer. Más bien, bullía en él una firme determinación de corregirlo todo. Llegó primero a la sala, tomó asiento en silencio y esperó a la general Montalvo. Las yemas de sus dedos temblaban, pero sus ojos brillaban con claridad. Pronto, la puerta se abrió y la general brigadier Xaviera Montalvo entró. Vestía un impecable uniforme de servicio. Detrás de ella estaba su asistente, el sargento segundo Damián Castillo. Al ver a Ramiro Vargas, el sargento se sorprendió y se puso en posición de firmes, pero ante una señal de la general, salió de la sala y esperó en silencio afuera. La general Montalvo se paró frente a Ramiro Vargas. No le ofreció ni el más leve saludo. Simplemente lo miró en silencio. Este silencio hizo que Vargas sintiera hasta la médula el peso del grave error que había cometido. El sargento primero Vargas se levantó de su asiento de inmediato. Luego, inclinó profundamente la cintura. Mi general, soy el sargento primero Ramiro Vargas. Le ofrezco mis más sinceras disculpas por toda la falta de respeto que le mostré a usted y a su subordinado en la cantina La Victoria. No pude contener un momento de ira y, usando mi rango y mi edad como armas, pisoteé sin piedad el orgullo de un subalterno. Sobre todo, por mis prejuiciosos y anticuados comentarios hacia las mujeres militares, no tengo ni la dignidad para levantar la cara y pedir perdón. Ese día, solo me fijé en su insignia de rango, pero no fui capaz de apreciar su dedicación, su esfuerzo y el verdadero valor que posee como soldado. Lamento hasta lo más profundo de mi ser que mi forma de pensar retorcida haya dañado gravemente el prestigio de todo el ejército.
Su disculpa fue larga, pero estaba impregnada de una profunda sinceridad. No había guión escrito. Era un torrente de amargo arrepentimiento que brotaba de lo más profundo de su corazón. La general Montalvo lo escuchó en silencio hasta que terminó su confesión. Finalmente, cuando la larga disculpa concluyó, lo miró fijamente y abrió la boca. Sargento Primero Vargas, acepto su arrepentimiento. Aunque no puedo olvidar el insulto que me infligió, puedo perdonarlo. Sin embargo, este incidente no es un asunto que pueda cerrarse con una simple disculpa personal. Sus comentarios ya han dañado gravemente la disciplina de nuestra organización militar. Considero que la magnitud de esa responsabilidad es equivalente a sus 30 años de carrera. Usted debe ser consciente ahora de que sus palabras no fueron un simple desliz, sino parte de una enfermedad crónica y arraigada en la estructura militar. Ahora debe decidir usted mismo. ¿Va a cerrar este caso con un castigo privado que manche su honor, o va a convertir el resto de su servicio en un ejemplo para erradicar las malas costumbres arraigadas en el ejército? Decida usted. Su incisiva reprimenda aceptaba la sinceridad de su arrepentimiento, pero dejaba claro que no podía eludir la responsabilidad oficial. Lo presionó fuertemente para que él mismo decidiera cómo asumir esa responsabilidad. Ramiro Vargas quedó una vez más impresionado por la aguda perspicacia y la actitud decidida de la general Montalvo. En sus ojos, ardió una nueva y sólida determinación. Inmediatamente después de terminar su reunión con la general Montalvo, el sargento Vargas regresó a su oficina y se sumió en una profunda reflexión hasta altas horas de la noche. La pregunta de la general, ¿o va a convertirlo en un ejemplo?, resonaba con fuerza en sus oídos. Si aceptaba el castigo según el procedimiento, el resto de su servicio militar quedaría manchado por una gran deshonra y conduciría directamente a un retiro deshonroso. Era evidente. Esto no era un simple castigo, sino una negación total de sus 30 años de servicio. Quería evitar esa sanción, pero en el momento en que huyera, como dijo la general, este incidente quedaría enterrado para siempre como un simple caso de abuso de poder. He dedicado toda mi vida a la organización militar. A estas alturas, no me asusta perder el honor. Pero si evito esta humillación, ¿quién hará sonar la alarma sobre las prácticas corruptas y absurdas del ejército? Si puedo pagar por mi propio pecado y usar mi deshonra como un espejo para despertar el verdadero orgullo militar en mis subalternos, una firme determinación floreció en su pecho. Decidió firmemente no cerrar este incidente con una simple reprimenda, sino dedicarse al gran propósito del verdadero deber de un soldado y la armonía generacional. A la mañana siguiente, el sargento Primero Vargas solicitó una audiencia inmediata con el general de brigada Cienfuegos. Ya había tomado una decisión firme. El general lo recibió con una expresión seria. Sargento Vargas, ¿cómo fue la conversación con la general Montalvo? ¿Logró transmitir su sinceridad? El sargento Primero Vargas saludó con rigidez y respondió con firmeza. Mi general, le ofrecí mis más sinceras disculpas a la general Montalvo. Y ahora, tengo la intención de asumir toda la responsabilidad por mis errores en este incidente. Aceptaré con resignación el severo castigo que me impongan. Y, a partir de este momento, deseo solicitar mi retiro. El general Cienfuegos se levantó de su asiento, sobresaltado. Sargento, ¿qué está diciendo? ¿Ha olvidado la excelente carrera que ha construido y lo importante que es el tiempo de servicio que le queda? No hay necesidad de llegar al retiro por un incidente como este. Mi general, he llegado a comprender que este incidente no fue un simple error. Con mis prejuicios profundamente arraigados, he socavado los cimientos de la disciplina militar y he infligido una humillación imborrable a una subalterna. He dedicado mi vida entera al servicio militar, pero he perdido los valores más fundamentales de igualdad y consideración. Mi retiro debe ser la conclusión de este incidente. Creo firmemente que el retiro deshonroso de un sargento primero que sirvió durante 30 años puede ser una advertencia muy poderosa y clara contra los viejos prejuicios y costumbres del ejército. Espero que mi retiro deje un ejemplo para la general Montalvo y para todos los soldados jóvenes, un ejemplo de que se debe reconocer la dedicación y la capacidad de un verdadero soldado sin importar el rango o el género. Esta es la última lealtad que puedo ofrecer al ejército, arriesgando el orgullo que me queda. El general Cienfuegos quedó profundamente conmovido por su firme actitud. Ramiro Vargas estaba demostrando la postura de un verdadero soldado, dispuesto a reformar el futuro del ejército incluso a costa de su propia seguridad. Sargento Vargas, valoro mucho la valiente decisión que ha tomado, pero el retiro es una medida demasiado drástica. Todavía tiene mucho que hacer por el ejército. El profundo arrepentimiento que ha mostrado y la difícil decisión que ha tomado deben ser comunicados a la general Montalvo. Voy a posponer su solicitud de retiro por el momento.
Le daré la oportunidad de encontrar una manera de convertir este incidente en una lección para todo el ejército. Sargento primero Vargas, usted no ha terminado aquí. Su honor perdido puede ser restaurado dependiendo de sus acciones futuras. Le voy a encomendar una misión importante. Los ojos del general Cienfuegos brillaron. No tenía la intención de cerrar el caso de Vargas con una simple sanción, sino de convertirlo en una oportunidad para generar un impacto positivo en todo el ejército. En lugar de aceptar su retiro, quiero que planifique, en colaboración con la general Montalvo, un seminario especial dirigido a todos los soldados. El tema será la ética militar y la comunicación intergeneracional. Cree un escenario donde pueda confesar sus propios errores y discutir sin tapujos las diferencias de perspectiva entre los oficiales jóvenes y los suboficiales veteranos. Si este seminario especial se lleva a cabo con éxito, podrá recuperar el honor perdido y dejar una valiosa e inolvidable lección en todo el ejército. Los ojos de Ramiro Vargas finalmente recuperaron su vitalidad. Esta orden era más que un simple castigo. Era la única oportunidad que tenía para contribuir de nuevo al ejército. Vio la esperanza de poder iluminar el futuro del ejército con su propia experiencia. Gracias, mi general. Cumpliré esta misión arriesgando mi vida. El sargento primero Vargas saludó una vez más con un grito enérgico. Sus pasos ya no eran pesados. Estaba a punto de comenzar un nuevo camino para limpiar su deshonra y dejar una enseñanza significativa en el ejército. Bajo la orden del general Cienfuegos, el sargento primero Ramiro Vargas y la general brigadier Xaviera Montalvo comenzaron a planificar juntos un seminario especial sobre la moral militar y la integración generacional. Este seminario estaría dirigido a oficiales y suboficiales clave de todo el ejército y se transmitiría en vivo a cada unidad. Para Ramiro Vargas, era la última oportunidad de restaurar su reputación manchada. Para Xaviera Montalvo, era un paso decisivo para acelerar la innovación en el ejército. El sargento Vargas visitó oficialmente la oficina de la general Montalvo para planificar la conferencia. A diferencia de antes, la saludó con una postura extremadamente disciplinada. A la orden, sargento primero de arma Ramiro Vargas, del Cuerpo de Fuerzas Especiales. He recibido la orden de preparar la conferencia. La general Montalvo se levantó, devolvió el saludo y le invitó a sentarse. Sus ojos seguían siendo fríos, pero no había la misma animosidad de antes. Solo se percibía la fría evaluación de un socio en una tarea oficial. Sargento Vargas, valoro mucho su disculpa y la valiente decisión que tomó ante el general Cienfuegos. Sin embargo, este seminario no es un lugar para leer una simple carta de arrepentimiento. Será un escenario de aprendizaje de suma importancia dirigido a todo el ejército. Su arrepentimiento y su dolorosa experiencia serán una base fundamental. Pero no quiero que disimule sus errores como una simple falta personal. Debemos señalar claramente que son una enfermedad estructural causada por las viejas costumbres de la organización militar y la brecha generacional. El sargento Vargas quedó una vez más asombrado por la aguda perspicacia de ella. Se dio cuenta de que la joven comandante ya había comprendido plenamente las preocupaciones que él albergaba. Mi general, yo tampoco considero la orden del general Cienfuegos como un simple medio para salvar las apariencias. Pretendo revelar mis aspectos más vergonzosos a todo el ejército para dar una dura lección a los veteranos con mentalidad anticuada como yo. Estoy preparado para, siguiendo su liderazgo, desentrañar a fondo las enfermedades crónicas del sistema. La colaboración entre ambos fue difícil desde el principio. La general Montalvo, al revisar el borrador que le entregó Vargas, lo criticó duramente. Sargento, en este pasaje, solo se menciona que debemos aceptar a la nueva generación porque los tiempos han cambiado. Esto no es consideración, es sumisión. El ejército no es una institución que se somete. Lo que debemos tener en cuenta no es el entorno cambiante, sino que la sólida misión del ejército no debe alterarse arbitrariamente con el tiempo. La misión del ejército es lealtad, honor e igualdad. El abuso que usted infligió a otros destruyó el valor absoluto de la igualdad. Si las suposiciones sobre las mujeres soldados se convierten en un obstáculo para el cumplimiento de la misión, ya no es un error personal, sino una debilidad de la unidad. Debemos abordar este punto con claridad. Ramiro Vargas no pudo refutar las críticas de la general Montalvo. Tuvo que admitir que su perspectiva había estado hasta ahora atrapada en sus propios sentimientos y en la diferencia de edad. Mientras revisaba el guión con la general, quiso restablecer desde cero los valores de fuerza y disciplina en los que había confiado ciegamente durante 30 años. Durante varios días, el trabajo en equipo de los dos fue como el proceso de dos enormes piedras en bruto que se tallan al frotarse profundamente. La fricción que surgió en el campo se estaba convirtiendo en un faro para redefinir las prioridades del ejército. Bajo la tutela de la general Montalvo, el sargento Vargas,
quien había menospreciado a los jóvenes, ahora hablaba de la visión del ejército junto a una joven oficial. Ese encuentro incómodo condujo a una notable evolución interna. Mis 30 años de experiencia militar finalmente parecen dar fruto a través de la refinada perspectiva de una joven superior, susurró para sí mismo. Su expresión pasó del arrepentimiento y la autoconciencia a una brillante lucidez. El esqueleto de la conferencia pasó de ser una simple reflexión a convertirse en un plan maestro para la renovación organizacional, diseñado conjuntamente por un experto que había defendido la cultura anticuada del ejército y una joven oficial con un liderazgo progresista. A pocos días de la conferencia, a petición de la general Montalvo, se reunieron no en su oficina, sino en un tranquilo patio de armas cerca de la base de Temamatla. La general le encomendó una tarea crucial. Sargento Vargas, es necesario transmitir enseñanzas académicas a través de la conferencia, pero le pido que utilice su propia historia para dejar una impresión duradera en los soldados. Usted ha servido en unidades secretas durante 30 años. He oído que tiene innumerables historias de misiones completadas gracias a la confianza con sus subordinados en las peores condiciones. Esa confianza debe ser un milagro que trasciende rangos y edades. Ramiro Vargas asintió. Cuando realizaba operaciones en unidades especiales secretas, su objetivo más preciado siempre fue la supervivencia de sus subordinados. No importaba si el rango del comandante era alto o bajo, para lograr la misión, tenía que depender completamente de la excelencia y la experiencia de combate de los miembros del equipo. En esos momentos, la habilidad y la confianza eran más importantes que las insignias. Tiene razón, mi general. En combate, los rangos de sargento primero u oficial se desvanecen. Solo sobrevive el compañero al que le confías tu vida. Logramos hazañas increíbles gracias a una confianza absoluta, pero el error que cometí en esa cantina fue una falta que destruyó esa confianza y camaradería. En ese momento, perdí de vista el núcleo del ejército. La general Montalvo asintió ante su sincera confesión. Se dio cuenta de que él no consideraba su error pasado como un arrebato impulsivo, sino como una traición a toda su filosofía de servicio. Sargento Vargas, al final de la conferencia, quiero que describa de forma cruzada su misión más enorgullecedora y el momento más humillante en la cantina. ¿Qué simbolizó para usted, con sus propias palabras, el momento en que hirió con su rango y sus prejuicios a un compañero en quien podría haber confiado su vida? Sea sincero. Los soldados no se conmueven con la lógica, sino con las historias. Y si es una epopeya que contiene sus 30 años de esfuerzo, el impacto será inmenso. Ramiro Vargas cerró los ojos. La realidad de tener que confesar su momento más vergonzoso frente a innumerables militares subalternos era una tragedia casi peor que el retiro. Pero comprendió que esta era su misión final. Miró un cristal en la esquina del patio de armas. Vio su reflejo vestido de uniforme. La visión de un joven sargento lleno de ambición de hace 30 años se superpuso con la imagen de un sargento primero de 50 años, consumido por la autocrítica y atrapado en su propia arrogancia. Mi general, no evitaré la tarea de exponer mis debilidades. Ese día, en esa joven oficial, vi a mi yo del pasado, pero mis prejuicios solo vieron la apariencia de una joven, no la insignia de un general. El rango debe ser un símbolo de respeto, pero para mí se convirtió en un arma para justificar mis prejuicios. En la conferencia, relataré sin omisiones mi momento más glorioso y mi momento más vergonzoso, y juraré que todo esto sucedió por una falta de confianza absoluta en un camarada. La general Montalvo finalmente sintió una verdadera valentía en la expresión de Ramiro Vargas. No era una valentía física, sino una valentía ética para aceptar sus errores e innovar. Gracias, sargento Vargas. Su decisión tendrá la fuerza para cambiar a toda la institución. El incómodo encuentro entre los dos oficiales se estaba transformando gradualmente en una verdadera camaradería que abarcaba el dolor y la tristeza de cada uno. Ambos se esforzaban por preservar su verdadera misión moral desde sus respectivas posiciones, y sus dos voluntades finalmente se estaban uniendo. El día de la conferencia. El gran auditorio del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla estaba lleno de oficiales y suboficiales de todo el país. En el monitor del frente, destacaban las palabras ética del soldado y comunicación intergeneracional. La presentación comenzó con un discurso de apertura de la general brigadier Xaviera Montalvo. Con un tono firme pero incisivo, expuso la necesidad de la disciplina y la etiqueta militar. También enfatizó la necesidad de un juicio racional que trascienda el rango y la edad. Una organización debe ser reconocida por su habilidad y sacrificio. La estrella en mi uniforme no es un premio que obtuve solo por ser mujer o por mi juventud. Es el resultado de mi habilidad y mi esfuerzo. Lo que todos deben reconocer no es el título, sino la sangre y las lágrimas derramadas para conseguirlo.
Además, un soldado no puede denigrar ese esfuerzo basándose en el género. Si lo hace, el soldado está destruyendo los cimientos de su propia institución. El discurso de la general conmovió profundamente a los asistentes. Especialmente los soldados más jóvenes aplaudieron con entusiasmo. Cuando la general Montalvo terminó, el sargento primero Ramiro Vargas subió al escenario. Se paró en el centro del estrado. La figura resuelta del veterano, que atestiguaba 30 años de servicio, cautivó a los soldados. En sus mejillas se reflejaban temblores y determinación. Estoy aquí como un veterano del ejército, pero también como el soldado más vergonzoso. Tan pronto como abrió la boca, un murmullo recorrió a los soldados. Reunió el valor y confesó, sin omitir nada, todos los insultos que le había lanzado a la general Montalvo. ¿Crees que el ejército es un chiste? Las niñatas no deberían ser oficiales. La disciplina ha muerto. Las palabras humillantes cortaron el aire. Los oficiales palidecieron de asombro. Todos habían oído la verdad del asunto, pero nunca imaginaron que escucharían los insultos de boca del propio agresor. ¿Por qué hice esto? Durante mucho tiempo, creí que mi estatus, forjado a base de servir a la institución, me daba derecho a exigirle un saludo a una oficial mucho más joven que yo. Mi arrogancia y mis prejuicios podridos, que me hicieron ver solo a una veinteañera y no a una general, me consumieron. Con la mandíbula temblorosa, el veterano recordó un recuerdo profundamente vergonzoso del pasado. Inmediatamente después, comenzó a relatar uno de los recuerdos más conmovedores de sus años de servicio. Recuerdo un día en que, durante una misión de combate en un puesto de avanzada en la frontera sur, fui herido por fuego amigo debido a un error de cálculo de un compañero y quedé inmovilizado. El héroe que me salvó ese día fue la miembro más joven del equipo, una soldado de sanidad recién llegada. Sin importarle rangos ni experiencia, simplemente como una compañera, me cargó sobre sus hombros y corrió varios metros. Entonces lo entendí. El valor de un guerrero no reside en la jerarquía, sino en la lealtad de ayudar a un compañero a sobrevivir. Pero en esa cantina, traicioné esa amistad. Debería haber reconocido en esa joven comandante el espíritu de la soldado apasionada que una vez me salvó. Pero solo vi una cáscara vacía a través de mis prejuicios. Aprovecho esta oportunidad para inclinarme una vez más ante la general Montalvo, y hago un llamado a los muchos veteranos como yo, atados a una era anticuada y podrida. Su honor no reside en las medallas del pasado, sino en cuidar a sus jóvenes subordinados y en guiar sabiamente el futuro de la unidad. El sargento primero de armas se inclinó profundamente ante la general Montalvo desde el estrado. Su declaración fue más que una simple disculpa. Fue el clamor del alma de un veterano curtido en batalla. Un silencio momentáneo envolvió el lugar. Pronto, estalló un rugido de aplausos como una tormenta. Era un tributo a la decisión de Ramiro Vargas y un apoyo a la filosofía de la general Montalvo. Ramiro Vargas se secó una lágrima y contuvo la emoción. Finalmente, había recuperado el honor perdido y había dado una lección inolvidable a todo el ejército. La conferencia del sargento primero Ramiro Vargas y la general brigadier Xaviera Montalvo provocó una poderosa onda expansiva en todo el ejército. Inmediatamente después, el sitio web interno se inundó de elogios de innumerables soldados. Especialmente los jóvenes subalternos admiraron la valiente reflexión de Vargas y mostraron su respeto por el liderazgo de la general Montalvo. Para las mujeres militares, que habían sufrido la opresión de los prejuicios anticuados, fue un momento de gran aliento y alegría. Una vez que la conferencia concluyó con éxito, el general Cienfuegos le devolvió a Ramiro Vargas la solicitud de retiro que había retenido. Sargento, ha convertido su humillación en un cimiento para todo el ejército. Rechazo su solicitud de retiro. Debe permanecer a nuestro lado. Pero Ramiro Vargas, con una leve sonrisa, devolvió la solicitud en blanco al general. Mi general, ya he cumplido mi sacrificio. Es hora de que deje el futuro de la defensa en manos de mis hermanos y hermanas menores. Solo con mi retiro como punto final de este incidente, el ejército podrá dar un paso adelante. Ahora he aprendido a valorar el prestigio de todo el ejército por encima de mi honor personal. Estoy convencido de que al hacerme a un lado, le abro un camino mucho más amplio a talentos jóvenes como la general Montalvo. El general Cienfuegos no pudo cambiar su firme decisión. El retiro con honores de Ramiro Vargas fue confirmado. La ceremonia de retiro no fue ostentosa, pero todos los miembros de la unidad de Temamatla participaron para despedir su última etapa como soldado. La general Montalvo también estuvo presente en silencio, mostrándole un profundo respeto. Después del retiro, Ramiro Vargas fue a buscar a la general Montalvo. Mi general, ahora me quito el uniforme y vuelvo a ser un civil. Nunca olvidaré la lección que aprendí de usted en esa cantina.
mis 30 años de vida militar, aunque manchados por un grave error al final, se han convertido en una lección muy valiosa gracias a usted. Gracias. La general Montalvo se acercó a él y le ofreció un último saludo con una voz educada y cálida. Sargento I. Vargas, le agradezco profundamente su sacrificio y su valentía. Al ver su actitud al confesar sus propios errores y pedir perdón, comprendí el verdadero significado del espíritu militar. Usted ha demostrado que el ejército no funciona por rangos, sino por confianza. Aunque ahora se quite el uniforme, la luz de la lección que nos ha dejado iluminará para siempre el camino de los soldados. La general Montalvo saludó a Ramiro Vargas. Él, conmovido hasta las lágrimas, recibió su saludo y respondió por última vez con voz firme. A la orden, gracias por honrar la vida de un soldado. Se dio la vuelta y salió por la puerta de la base. Su silueta ya no era la de un veterano atrapado en viejas costumbres. Era la de un verdadero mentor que, con valor, humildad y sacrificio, había abierto el futuro del ejército. Pasaron los años. Después de su retiro, Ramiro Vargas comenzó a trabajar como voluntario en un centro de bienestar comunitario en Toluca, ayudando a veteranos. Con la sabiduría y la experiencia que adquirió en el ejército, se convirtió en un amable consejero para los jóvenes militares que no lograban adaptarse a la sociedad. Un día, en el centro de bienestar, se encontró por casualidad con Damián Castillo. El sargento ya había ascendido y era sargento primero. Al ver a Vargas, corrió hacia él con una postura impecable y saludó. A la orden, sargento primero Vargas. Qué gusto verlo. Ramiro Vargas ya no esperaba ese saludo. Sonrió amablemente y le dio una palmada en la espalda a Castillo. Sargento, ya no tienes que llamarme así. Llámame por mi nombre. Dime, ¿cómo van las cosas en el Cuerpo de Fuerzas Especiales? ¿La general Montalvo está bien? Los ojos de Damián Castillo brillaron. Por supuesto que sí. Mi general sigue siendo la comandante más respetada de la unidad. Después de aquel seminario, abrió de par en par los canales de diálogo dentro del ejército. Ahora los subalternos podemos expresar nuestras opiniones libremente, sin importar el rango. Además, mi general incluyó el contenido de la conferencia con usted en el material de formación de todos los nuevos reclutas, bajo el título La lección de una estrella. Ahora, desde que entramos al ejército, aprendemos que el respeto mutuo y la confianza son los valores fundamentales de un soldado, no el rango. El corazón de Ramiro Vargas se conmovió. Se sintió profundamente emocionado al saber que el error que había cometido, gracias a la perspicacia de la general Montalvo, se había convertido en una lección permanente para el ejército. Xaviera Montalvo, cumpliendo fielmente su deber, transformó al Cuerpo de Fuerzas Especiales en una unidad innovadora. Con el mérito y la evaluación justa como objetivos principales, fue derribando uno a uno los viejos prejuicios del ejército. A veces, miraba por la ventana de su oficina, perdida en sus pensamientos. La estrella que brillaba en su hombro ya no solo representaba su habilidad, sino también el sacrificio y el arrepentimiento de Ramiro Vargas, convertidos en una enseñanza. Se dio cuenta de que las malas costumbres y los prejuicios de Vargas eran la oscuridad de la organización militar, pero su última y valiente confesión y sacrificio se convirtieron en la luz más brillante para disipar esa oscuridad. Comprendió que el verdadero liderazgo no proviene de una infalibilidad perfecta, sino de la capacidad de transformar los errores de otros en las lecciones más valiosas. Todo este drama comenzó con una pequeña fricción en una cantina de Polanco, pero esa fricción, más allá del conflicto entre lo viejo y lo nuevo, finalmente se resolvió en una conmovedora historia que reafirmó los valores más sublimes de la comprensión humana y el respeto, trascendiendo generaciones y rangos. El significado y la lección final son los siguientes. El ejército no es una organización que se sostiene solo por el rango, sino por el respeto mutuo y la responsabilidad. Los prejuicios pueden destruir el honor en un instante, y solo el arrepentimiento sincero y la responsabilidad pueden reconstruir la confianza perdida. El peso de una estrella no era el poder, sino la dignidad y los principios de un soldado.